La transformación de apertura es una erosión seguida de una dilatación, mientras que la transformación de cierre es una dilatación seguida de una erosión. La imagen muestra un ejemplo de apertura y de cierre. Este es otro ejemplo de apertura y cierre con la imagen que usamos de referencia. De izquierda a derecha se tiene la imagen binarizada con el umbral o alfa igual a 0,5. En el centro la apertura y a la derecha la operación de cierre. El elemento estructurante en este caso es también un círculo. La transformación de prueba y error, hit and miss, es una operación compuesta que es útil para emparejar configuraciones específicas de píxeles en una imagen, tales como píxeles aislados en primer plano o píxeles extremos de segmentos de líneas. Esta transformación utiliza dos elementos estructurantes: la parte prueba, que hit, que es W1 en XY, y la parte error, miss, que es W2 en XY. Observe que W2 en XY es una versión de W1 en XY rotada a 180 grados. La salida de esta operación es 1 cuando W1 en XY empareja con los elementos correspondientes en la imagen y W2 en XY empareja con los elementos correspondientes en complemento lógico de la imagen. El adelgazamiento o thinning es una transformación compuesta definida en términos de la transformación compuesta prueba y error, el hit and miss. En el adelgazamiento, el elemento estructurante W es un vector que rota, tal que la operación de adelgazamiento consiste en un conjunto de secuencias de elementos estructurantes. W sub L es una versión rotada de W sub L-1 y L es el número máximo de rotaciones. En este caso de ejemplo, L es igual a 8. El adelgazamiento está definido por una secuencia de elementos estructurantes de tal manera que se opera con el elemento estructurante 1, el resultado de este con el 2, y así sucesivamente hasta que se complete el conjunto de elementos estructurantes. El engrosamiento es una transformación complementaria al adelgazamiento. Al igual que el adelgazamiento, el engrosamiento está definido por una secuencia de elementos estructurantes. Observe que si en el adelgazamiento se utilizaba la intersección con complemento, el engrosamiento utiliza la unión. Las imágenes muestran un ejemplo de adelgazamiento y engrosamiento. De izquierda a derecha tenemos la imagen binarizada con umbral alfa igual a 0,5. En el centro la transformación de adelgazamiento y a la derecha la transformación de engrosamiento. Debajo se muestra el elemento estructurante utilizado. La esqueletonización es una transformación que permite reducir al mínimo el esqueleto, la forma de un objeto. Existen diferentes maneras de conseguir el esqueleto de una imagen binaria. Una de ellas es el adelgazamiento progresivo, utilizando un elemento estructurante que garantice la conectividad. Otra de ellas es el uso de la transformada distancia, que es un algoritmo que aproxima la distancia euclídea de cada punto en la imagen a una región y es mucho más rápido. La imagen que vemos muestra un ejemplo de esqueletonización. De izquierda a derecha tenemos la imagen binaria de referencia, a la cual se le han sustraído los detalles. En el centro, la representación de la matriz de distancias y a la derecha el esqueleto. Las transformaciones morfológicas son operaciones matemáticas de bajo nivel que permiten realizar el análisis de formas relativamente sofisticadas. Están basadas en la teoría de conjuntos y se componen de operaciones lógicas abstractas. Un concepto muy importante de la morfología son las regiones binarias o blobs. Un blob es una región o grupo de píxeles de color similar conectados unos con otros, lo que en una imagen binaria corresponde a un objeto o figura, es decir, a una región coherente. La imagen muestra un blob al que se le ha podido delimitar en una caja y calcular el centro en azul y el centroide en rojo con la elipse equivalente.
Para mayor claridad, se muestra la imagen invertida. Un concepto similar al de blob, quizá más amplio y menos extendido, es el concepto de objeto. Un objeto es un conjunto o grupo de píxeles de propiedades espectrales y espaciales similares. La identificación de objetos permite procesar las imágenes no en el espacio del píxel, sino en el espacio del objeto. Los objetos, en lugar de los píxeles, pueden ser utilizados como primitivas para la clasificación de imágenes. Los objetos tienen diferentes atributos o propiedades, tales como posición, tamaño, forma, orientación, etc. La posición está determinada por la caja y el centroide, es decir, momentos de primer orden. El tamaño está dado por el área, momento de orden 0. La elipse equivalente está centrada en el centroide del objeto y tiene los mismos momentos de inercia sobre el centroide que una forma, y es una herramienta útil para determinar la orientación de un objeto. Para obtener determinada información semántica o pragmática, es decir, para llegar a identificar e interpretar, es necesario someter a la imagen a una serie de transformaciones en una secuencia conocida a menudo como flujo de trabajo. Es necesario establecer cuál es el flujo correcto de estas transformaciones, teniendo en cuenta la información que se pierde en cada una de ellas. Las transformaciones se producen siempre sobre un canal, aunque es posible combinar canales, como es el caso de las transformaciones diádicas y poliádicas. La imagen muestra la detección de blobs, están en azul, y áreas correspondientes a esos blobs en rojo.